Bien, ¿no? 10 de la mañana, 36 minutos, ¿viste? Pasó un minuto entre que arranqué y no arranqué. Este es el Coffee Break y nos metemos directamente en una entrevista para agradecerle este ratito que se hace para con nosotros a Luciano Mondino, que es analista internacional, y el tema que nos convoca para charlar con él hoy es justamente este recalentamiento, esta posibilidad. Vamos a ver ahora si hay otra posibilidad finalmente diplomática de que eso no suceda, de que se inicie una guerra más extendida entre Israel y el grupo terrorista Hezbollah, o habría que decir entre Israel y el Líbano, porque Hezbollah tiene ese doble estándar de ser un grupo terrorista, pero a la vez parte del gobierno de ese país. ¿Cómo estás, Luciano? Dani Salzman te saluda. Hola Dani, ¿qué tal? Buenos días, gracias por el llamado, como siempre. Vos sabés que hay una sensación, o por lo menos yo tengo esa sensación, de que Israel se encuentra en una encrucijada de algo casi inevitable, que es no se puede permitir que más de 100.000 israelíes estén evacuados durante 8 meses de sus casas, ciudades convertidas en ciudades fantasmas, sin que eso tenga algún costo para un grupo terrorista, porque si eso no tiene costo, lo que sigue seguramente será peor. Contame un poquitito cómo lo estás analizando. A ver, creo que hay dos o un matiz importante que hay que hacer aquí. Desde el 7 de octubre, todos los ojos se han posicionado en la Franja de Gaza, por la masacre de Hamas del 7 de octubre, por la operación militar, primero aérea y luego terrestre, que Israel inició con los dos objetivos, que era liberar, secuestrar a rescatar a los secuestrados que se había llevado Hamas el 7 de octubre de las comunidades del sur, pero también desarticular o llevar casi al mínimo, llevar casi al borde de la aniquilación toda la capacidad operativa y gubernamental de la organización terrorista Hamas a lo largo y ancho de la Franja de Gaza. Todos estos ojos que se posicionaron en esa guerra, se posicionaron en una guerra táctica, que era una guerra de las que Israel estaba empezando a luchar en distintos frentes. El frente, especialmente en el sur, con el caso de Hamas y con Gaza, también los hutíes en el caso de Yemen, y el caso de Hezbollah en el norte, que desde el día 7 de octubre, frustrado un ataque simultáneo entre las fuerzas Nukba de Hamas, esa unidad de élite de Hamas, y las fuerzas Radwan, que es esa unidad también de élite de la organización terrorista Hezbollah, comenzaron a lanzar desde el sur del Líbano distintos ataques. Creo que fueron, si no recuerdo mal, se contabilizaron más de 5.000 ataques repartidos entre cohetes, misiles y drones suicidas, muchos de estos de fabricación iraní, contra la población norte del Estado de Israel, causando más de 60, 70, casi 100.000 evacuados que se han dirigido a zonas seguras del país, y también provocaron el incendio de más de 8.000 hectáreas por la zona del norte de Israel, lo que demuestra que a partir del mes de mayo aproximadamente, Hezbollah cambió la estrategia totalmente. Ya no servía solamente como fuerza complementaria a los ataques que venían desde la Franja de Gaza, sino toma un papel mucho más protagonista, más preponderante en el ataque a Israel. En lo personal creo que hay una medición, especialmente hay un cálculo de recursos que Hezbollah hace para medir hasta cuánto puede llegar ya no solo la capacidad defensiva, sino la reacción de Israel. Israel se encuentra en esta encrucijada que bien decías, una guerra inconclusa en el sur, en la Franja de Gaza, pero sin dudas una situación en el norte que es impostergable, ya no solo para el control de la seguridad y la respuesta que los ciudadanos israelíes del norte requieren de las autoridades políticas y militares, sino también para lo que hace la profundidad estratégica de Israel. Israel no puede demorar una respuesta hacia el norte, una respuesta que, insisto, es muy compleja. De hecho, hace muy pocas horas, muy pocos, sí, entre ayer y hoy, eh, creo que hay muchos que nos hemos enterado de amigos o personas muy cercanas que probablemente se tengan que trasladar al norte de Israel a enfrentar contra una organización terrorista que bien señalabas, ocupa una parte importante de la política y el Estado del Líbano, lo cual nos hablaría de una guerra de una dimensión mucho más amplia. La guerra no es, estoy seguro que una guerra con el Líbano no es lo que nadie de nosotros quiere, pero sí es probablemente lo que todos estamos esperando, dadas las circunstancias actuales.
Estoy pensando en la capacidad militar, pero también en la capacidad estratégica. Evidentemente, no se puede subestimar la inteligencia estratégica de Hezbollah, ni tampoco la del Hamas, y por supuesto todo eso involucra a Irán. Lo digo porque el otro día Sinwar decía algo con lo que lamentablemente estoy de acuerdo. Sinwar dijo en Gaza, tenemos a Israel exactamente en el lugar donde lo queríamos tener. ¿Qué significa eso? 8 meses sin poder terminar la guerra, con una presión internacional, con un aumento del antisemitismo, casi al borde de una guerra de la cual seguramente va a salir mucho peor parada que de Gaza. Digo, todos tenemos la sensación de que Israel tiene la capacidad militar y no la puede usar. Si tenés la capacidad militar y no la puedes usar, ¿qué se hace? Mirá, hay una complejidad mayor que tuvo y que tiene todavía la guerra en la Franja de Gaza, que es ese frente de la opinión pública global o la presión internacional que hay contra Israel. Estoy seguro que si no hubiese habido ese complemento, ese trágico complemento de más de 240 personas que fueron secuestradas el 7 de octubre y llevadas a un terreno que es completamente hostil como la Franja de Gaza, Israel pudiera haber desplegado mucho más de su poderío militar, que se encontró limitado a la hora de empezar a operar tanto por vía aérea como por vía terrestre. Hay otro condicionante también. Israel está muy sujeto a los condicionantes que tiene un Estado democrático, cuyas decisiones militares necesariamente se van a contrapesar o contrabalancear con las decisiones políticas. Acá estamos viendo el constante tironeo que hay entre el poder político y el poder militar desde el mismo 7 de octubre, porque los objetivos nunca son iguales. El poder político necesariamente tiene que enfocar sobre cuestiones que el poder militar o los va a pasar por alto o ni siquiera los toma como variable para lograr un objetivo militar que es muy claro, que ha sido destruir la capacidad operativa de Hamas. Destruir a Hamas cuando Netanyahu o personas del ámbito político de Israel se referían a la aniquilación de Hamas. En ningún momento se hacía referencia a eliminar la totalidad de unidades o la totalidad de la presencia de Hamas en toda la franja de Gaza. Hay algo que hay que asumir, y es que Hamas va necesariamente enquistado, o dicho de otra forma, es imposible separar la pata ideológica de lo que significa Hamas de la población palestina en la Franja de Gaza. Esto no lo dice Israel, esto lo dicen los documentos estratégicos de Egipto, y también lo dice la autoridad palestina en Judea y Samaria, en Cisjordania, cuando no llaman a elecciones, sabiendo que si convocan a estas mismas, probablemente la autoridad palestina, o sea, Fatah, pierda las elecciones en manos de Hamas y les vuelva a pasar lo que pasó en la Franja de Gaza en el año 2006-2007. Creo que la complejidad en la cual se enfrenta Israel es esto, es una suerte de amarre completo de poder desplegar todo un potencial militar que en otras circunstancias, y si fuera otro país, en el caso de cualquier, podemos tomar Francia, Reino Unido, Estados Unidos, incluso los países árabes cuando desplegaron operaciones de contrainsurgencia o de luchas contra el terrorismo, en este caso islámico, desplegaron y desplegaron muy bien. El caso de Estados Unidos contra el Estado Islámico en el Levante ha mostrado esto que estoy diciendo. ¿No hay una diferencia entonces respecto de lo que sucede en Gaza con el Líbano? Lo digo porque hay una resolución de Naciones Sí, sí, Unidas, hay. hay una resolución de Naciones Mm. Unidas que obligaba a Hezbollah a estar por encima del río, Correcto. al norte del río Litani, cosa que no han Litani. respetado. Ahora, en el punto en que Hezbollah es parte del gobierno, es también el Líbano como Estado el que no lo ha respetado. Allí sí, entonces Correcto. se puede Sí. atacar a otro Estado que no cumple con las resoluciones, en tanto, al no cumplirlas, también está atacando a un país soberano. Mira, al enfrentar una guerra proxy, es decir, sabemos que quien maneja Hezbollah, quien maneja Hamas, o las milicias de Al-Katiba Hezbollah en Siria o en Irak, o los hutíes en Yemen, es Irán. Sabemos que la República Islámica de Irán planifica y ejecuta muchos de los ataques. Como hace 30 años se ejecutó de forma intelectual, o planificó, mejor dicho, de forma intelectual, los atentados en Buenos Aires contra la Mutual AMIA y el edificio contiguo de la DAIA, en julio de 1994, Irán sigue planificando muchos de los ataques que estos grupos proxys perpetran dentro y fuera del Medio Oriente. Que estés disputando una guerra proxy
significa que vas a tener siempre un contrapeso a una complejidad de soberanía mucho más complicada, porque vos sabés que cuando Hezbollah te ataca desde el Líbano, en realidad te está atacando Irán, pero donde vas a tener que ir a atacar es al Líbano, no es Teherán. Esa complejidad es lo que lo va a llevar a Israel a enfrentarse cuestiones o disyuntivas de soberanía y probablemente muchos cuestionamientos diplomáticos cuando tenga que actuar como ya ha actuado en Irak, en Siria. En definitiva, estás si se quiere, yendo en contra de otras integridades o soberanías territoriales que no son propiamente la de Irán. Esto es una condición inevitable de una guerra proxy. Ahora, ¿qué es lo que sucede en el caso de Hezbollah? Que daba justo un detalle que creo que es fundamental. Hay muchas similitudes y diferencias también con la Franja de Gaza. Hay una diferencia que creo que es sí circunstancial y que creo que es importante para entender o empezar a entender el desarrollo de la guerra con Hezbollah, que a diferencia de la Franja de Gaza, en el Líbano hay minorías, el caso de los cristianos maronitas y de los musulmanes sunitas, que sí rechazan fuertemente la presencia de Hezbollah en el sur. Presencia que la ONU, a través de los cascos azules, que incrementa o implementa de forma mucho más, entre comillas, presencial a partir del año 2006, luego de la Segunda Guerra del Líbano, no ha logrado cumplir. La misión de paz de la ONU, que en definitiva esos cascos azules, la misión que tenían, que era desarmar y no permitir que Hezbollah formara presencia más allá del río Litani, la ONU ha fracasado. Entonces la ONU no es ahora tampoco quien va a poder convertirse en el árbitro de una guerra entre Israel y el Líbano, o en el caso del secretario Guterres, decir, yo no quiero que el Líbano se convierta en la nueva Gaza. Pero entonces, ¿qué hizo la ONU durante casi 15 años? Que no ha hecho nada por evitar ese paso de Hezbollah que se pegara a la frontera de Israel, o qué ha hecho en los últimos 8 meses para evitar que Hezbollah disparara más de 5.000 misiles y ataques en contra de las poblaciones del norte. Hay un fracaso rotundo de la comunidad internacional. Hay también, en esto que decías, no solo esta diferencia, que puede llegar a haber cierta resistencia, posiblemente un poco leve, pero no lo suficientemente fuerte como para redireccionar a Hezbollah, en el caso de los cristianos y los musulmanes sunitas, pero también hay una similitud con Gaza, y es que Hezbollah también es el Líbano. Cuando hablamos de Hamas, hablamos de Gaza. Cuando hablamos de Hezbollah, también hablamos del Líbano. Y esa es una complejidad extra que se da y que va a permitir cambiar todo el escenario incluso de una guerra regional, porque Israel probablemente se tenga que encontrar en el escenario posible de tener que actuar también en Beirut. Como actúa en los aeropuertos de Damasco o en Alepo, en Siria, probablemente también tenga que hacerlo en Beirut. A eso te quería llevar, Luciano, porque justamente en las últimas horas el Telegraph publica una nota donde dice que el aeropuerto civil de Beirut es un lugar de almacenamiento de armas de Hezbollah. Y por Correcto. otro lado, Ujú. Estados Unidos dice, ojo chicos, porque si empieza una guerra yo no tengo la capacidad militar para prevenirlos de misiles de corto alcance, como sí pude hacerlo cuando atacó Irán. Irán. Entonces, Ujú. lo que yo estoy viendo en esto es un juego de retórica en el que cada uno está tratando de mostrar la puntita de la carta, ¿viste? Antes de bajarla a la mesa, porque por un lado, Nasrallah amenaza a Chipre, que es decirle a Europa y a la OTAN, mirá que si se arma, nosotros vamos también contra ustedes, pero de alguna manera también es decirle a la OTAN y a Europa, che, díganle a Israel que se deje de joder, que esto va para peor, presiónenlo ustedes y esto se puede bajar. Y por otro lado, Estados Unidos dice, mirá, yo tampoco te puedo cuidar tanto. Hay una situación Sí, sí. muy compleja en la que yo siento que en algún momento alguien va a tener que bajar la carta. O sea, ¿cuánto tiempo podés mostrarla sin jugar? Mira, con la responsabilidad que lleva, porque a ver, yo siempre digo, cuando analizamos en un estudio de televisión, en una radio, en redes sociales, podemos analizar y opinar y comentar mucho sobre conflictos armados, guerras, etcétera, pero quienes van a poner el cuerpo en el Líbano son combatientes, son soldados de Ujú. 18, 19, 20, 21 años que hoy están siendo, o mejor dicho, hoy están despidiendo a sus familias porque están siendo ya trasladados como reservistas al norte. Entonces, esa complejidad que tiene hablar de la guerra, yo es algo que lo mantengo siempre, pero intento salir de ese plano que creo que es el plano humano, que es necesario para entender qué es lo que hay una guerra. Por eso digo, no es una guerra
que nadie quiera, pero es una guerra que todos estamos esperando porque la circunstancia está llevando a esto. Hay una necesidad de profundidad estratégica que Israel no puede desprenderse. Y es que un ataque principal y primero, probablemente lo que significa un ataque sorpresa, ataques que Israel ha renunciado en la Franja de Gaza por culpa de la presión internacional, que muchas veces obliga a Israel incluso a tener que decir en qué momento, contra qué objetivo va a atacar o para reducir muchas veces ni siquiera reducir, digamos, daños colaterales o las bajas civiles, que esto es una prioridad de las fuerzas de defensa de Israel, sino muchas veces también cediendo por la comunidad internacional a muchos de los reclamos y fantasías o propaganda de Hamas. En la Franja de Gaza, Israel muchas veces ha tenido que renunciar al factor sorpresa. Creo que en el caso de Hezbollah, Israel, vamos a decirlo, solventar o para poder robustecer esa profundidad estratégica, sí la va a tener que aplicar en el Líbano. Porque hoy Hezbollah, que también es un actor político, y en el caso de Nasrallah esto se ve muy claro, tiene dudas sobre si es momento o no de lanzar un ataque en contra de Israel, un ataque frontal que busque o bien debilitar las primeras líneas defensivas o bien buscar algún tipo de escalada que lleve a pedido de Irán a una guerra regional, que aquí ya entraríamos en un análisis mucho más holístico, porque entenderíamos que ni China, ni Rusia, ni Estados Unidos estarían sacando algún tipo de beneficio de una escalada regional, porque estaría ya de alguna forma involucrado canales que son recursos energéticos, petroleros, etcétera, y por supuesto un flujo económico y comercial muy importante no solo en la región, sino también de alcance global, y que no le estaría rindiendo cuentas a nadie. Es decir, no hay beneficio para nadie, ni para Israel, ni para el Líbano. Además, el Líbano que se vería arrastrado a una destrucción casi asegurada por culpa de Y Hezbollah, que en los ya está últimos en una años, si bien destrucción económica, hay una digamos, destrucción y vigente. Hezbollah es responsable de Sí. eso. Y Ujú. Hezbollah es responsable de eso. Y eso los libaneses lo saben. Cuando hablas con gente del Líbano de mi edad, entre unos 25, 30, 35 años, hay un hartazgo muy silencioso de lo que es la presencia de Hezbollah. Saben que Hezbollah los está arruinando. Y esto va más allá de lo que suceda o la interpretación y la idea que cada libanés tenga sobre el tema palestino o la concepción de Israel. Esto queda todo por fuera. Hay una necesidad de dirigir el objetivo hacia Hezbollah, que insisto, hay también muchos posibles aliados dentro del Líbano que desconozco, esto ya es una cuestión de interpretación, si van a poder enfrentar de forma mucho más directa a Hezbollah, pero que sin dudas estamos frente a un panorama complejísimo, creo que no hay lugar a dudas, lamentablemente, con esto. La última pregunta, Luciano. Hemos sobrevolado varias veces la palabra Irán y evidentemente Irán está buscando tener un poder nuclear que, a diferencia Sí, de otros países con poder nuclear, está dispuesta a usarla. Esto me queda clarísimo. Creo que sí, sí, está claro. la de gran diferencia entre Irán y, no sé, y Pakistán incluso, no te voy a decir el mundo occidental, es que ellos, o Israel extraoficialmente, es que uno lo tiene para decirle no me jodan, pero tampoco la quiero tirar. Yo creo que Irán la está fabricando para usarla. Israel no puede llegar hasta ese momento, pero tampoco tiene hoy la posibilidad de ir a atacar solo a Irán porque sí. Correcto. Puede ser esta oportunidad de una guerra contra el Hezbollah, si es que Irán se involucra de alguna manera más evidente, la posibilidad de que alguna coalición internacional se ocupe del desarrollo nuclear iraní para frenarlo, para demorarlo o para terminarlo? Mira, el tema del desarrollo nuclear iraní a mí es algo que me ha ocupado y me ocupa mucho tiempo de análisis y de reflexión porque es un tema que puedes estar hablando realmente horas. Voy a intentar comprimirlo lo más que pueda, pero creo que hay dos o tres cuestiones que nos sirven como coordenadas para entender por dónde puede ir Irán. Primero, para que un actor, cualquier, en este caso un país, sea lo suficientemente fuerte en términos estratégicos, tiene que tener capacidad y credibilidad. Y esa capacidad y credibilidad muchas veces va a estar influenciada o moldeada por el componente ideológico de quienes toman las decisiones. En el caso de Irán, lo describís perfecto. El problema no son las armas nucleares en sí. Podés tener desarrollo nuclear incluso para fines civiles o militares y no ser un problema porque la ideología de quienes toman las decisiones no es destructiva.
la India, Francia, China mismo. Ahora, cuando las armas de destrucción masiva están en manos del régimen de los ayatolá, que tiene una ideología O Corea del Norte, por fuertemente citar el represiva, otro interna lado. y externa. Claro, efectivamente. Entonces ahí es donde ahí es donde la cuestión nuclear se vuelve una amenaza. Y a través de sus proxies deja de ser una amenaza cuando Hezbollah desde el sur del Líbano te está lanzando más de 5.000 misiles desde hace 8 meses. Entonces ese golpe estratégico probablemente sí lo tenga que dar Israel y en un efecto sorpresa. Ahora, la cuestión nuclear de Irán sí que necesita ya no solo una comprensión de lo que significa realmente que un régimen como el de los ayatolás se haga con la destrucción masiva, que es lo que decía al principio, sino lo que implica también todo el engranaje que hace a la peligrosidad de Irán, que no está solamente en el enriquecimiento de uranio. Ese fue justamente el error del acuerdo nuclear del 2015, cuando todos los ojos de las potencias occidentales se ocuparon en el enriquecimiento de uranio. Irán está enriqueciendo a más del 60, entonces hay que evitar que enriquezca más allá de determinado porcentaje de uranio, porque eso sí que lo aproxima a las armas de destrucción masiva. Ahora, ¿qué pasa con el sistema de misiles nacionales que tiene Irán y que utilizó y que utiliza contra Israel o contra los países árabes que considera como fuertemente hostiles o que los acusa de colaboracionistas con Israel, etcétera? ¿Qué pasa también con las ojivas nucleares? Que es esa capacidad de Irán de también dañar y poder efectuar mucha de su ideología que es completamente corrosiva para la paz en todo el Medio Oriente. Creo que para entender lo que significa el alcance nuclear de Irán, hay que entender y hay que ir siempre a lo que significaron los acuerdos de Abraham. Cuando en septiembre del 2020, a través de los foros del Negev, las potencias o los países árabes sunitas, especialmente Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Bahrein, porque nadie puede pensar que Emiratos Árabes Unidos va a firmar la normalización sin el visto bueno de Arabia Saudita. Es imposible, imposible que eso sucediera. Cuando en los foros del Negev los árabes sunitas te dijeron mi objetivo común o el enemigo que nos une es Irán, eso te está demostrando lo que significa o lo que se interpreta o lo que se percibe como amenaza por parte de los propios árabes en contra de Irán y que encuentran en Israel un aliado también con potencia nuclear, con potencial nuclear, capacidad y credibilidad para sostener y para de alguna forma no caer en manos de ese expansionismo iraní que es fuertemente peligroso, insisto, no solo para Israel, sino también para los estados árabes sunitas que entran en esta visión estratégica destructiva de Irán. O sea que esto que está sucediendo hoy en el Medio Oriente también es en parte el esfuerzo de Irán por desviar estos acuerdos de Abraham. 100%, Evidentemente, los días previos 100%. al 7 de octubre del año pasado se hablaba de estar muy cerca de una normalización con Arabia Saudita, lo cual coronaba de alguna manera ese pacto, esa 100%. alianza. Además, con esto un pequeñito detalle, cuando hablamos de los acuerdos de Abraham, sí que hablamos de los alcances diplomáticos, políticos, educativos, pero ahí estamos hablando, si Arabia Saudita también se va a hacer con el control de la energía nuclear, si va a acceder a los aviones caza, a los F-35 de Estados Unidos, y si es Israel a través de su capacidad nuclear, que no es reconocida pública u oficialmente, pero sí es algo que se considera en muchos análisis de la seguridad y la estrategia del Medio Oriente, van a servir como parte de ese esquema de seguridad para blindar a estos países en contra de Irán y en contra de sus proxies. No por nada Arabia Saudita dejó de invertir en el Líbano por la presencia de Hezbollah en el gobierno libanés. Es decir, el enemigo en común está muy claro cuál es. Ahora, un abordaje integral para detener a Irán en el plano militar, probablemente creo que eso es algo que le corresponda en un futuro mucho más a Israel con alguna, si se quiere, ayuda complementaria quizás de Arabia Saudita y de Egipto. Aquí pongo muchas comillas porque tengo mis dudas personales, porque cuando Egipto tuvo que ir al Sinaí, hizo agua, no pudo controlar absolutamente nada. Y Arabia Saudita fracasó frente a los hutíes, que son Irán. Así que probablemente detener en el plano militar a Irán probablemente sea algo y que lamentablemente corresponda más a Israel que a otra cosa. Luciano, gracias por este tiempo. Por supuesto que la complejidad del tema nos llevará en algún otro momento a volver a No, charlar. no, Te es mandamos un abrazo totalmente. enorme.
Abrazo también. Chau, chau. Luciano Mondino, un analista, alguien a quien recurrimos mucho para poder pensar una situación que está muy tensa, que está muy tirante. En un ratito, cuando yo les lea los títulos del Oriente Medio, seguramente van a actualizarse mucho más de esto. Nos vamos a la pausa, 11:01, ni siquiera abrimos del todo el programa, pero queremos cumplir ya con Ale Blanco, con las noticias y enderezarnos.